Dios les bendiga, mis amados amigos, hermanos en Cristo Jesús. La gracia y la paz de Dios esté en sus corazones. Bienvenidos una vez más a una preciosa transmisión, a este directo, a través de este canal de bendición, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy estaremos compartiendo otro poderoso mensaje de la Biblia, de la palabra del Señor, acerca de cuáles son los beneficios de la cruz. ¿Cuáles son esos beneficios de esa obra que Jesús hizo en la cruz? ¿Qué beneficio me trae para mí? Así que no te lo pierdas. Esto es maravilloso, esto es poderoso. Y te invito a que si tú por primera vez te estás conectando, sintonizando, le pongas like a la página, me gusta, lo compartas en estos momentos para que en estos momentos llegue este mensaje a tanta gente que no conoce a Cristo, a tanta familia tuya y mía que, bendito sea el nombre de Dios, aún están en tinieblas y necesitan conocer la luz de esperanza que se llama Jesucristo. Y aún a varios cristianos que no están experimentando esos beneficios. Yo quiero los beneficios de la cruz porque hay beneficios. Amén. Ayúdanos a compartir y en unos minutos estamos empezando ya la palabra. Yo adoro al Rey de Gloria. Bienvenidos, gloria al Señor. Adoramos al Señor. Al Rey de Gloria, al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey de Gloria. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice la Escritura. Amén. Así que estamos para alimentarnos de esa poderosa palabra del Señor. Bienvenidos a todos los que nos están viendo por YouTube, por Facebook. Estamos compartiendo en todos nuestros grupos en estos momentos. Grupos de Facebook, grupos de WhatsApp también. Dios bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Tu gloria llena la tierra, oh Señor. Tu gloria. Vamos a seguir compartiendo, gloria a Cristo, compartiendo en nuestros grupos. Ayúdanos con esta labor. Cristo dijo: me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y en todas las naciones. Y Dios permite esta tecnología para poder llegar con el evangelio a otras naciones, traspasar fronteras. Ayúdanos con esta labor. Todos somos iglesia. Comparten estos momentos. Aleluya.
Muy bien. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti, pidiendo tu sabiduría y presencia poderosa. Que tu presencia, Señor, de tu Espíritu Santo llegue, Señor. Abra nuestro entendimiento, salve vidas, restaure los apartados, cure a los enfermos, haga milagros, maravillas y prodigios, cosas sobrenaturales por encima de lo natural. Eres tú, Dios Todopoderoso, no eres natural, Señor. No podemos entenderte con nuestra mente finita humana. Tenemos que tener fe en ti, que es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Esa fe la activamos en la palabra. Esa fe la activamos en estos momentos, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Escríbanos desde qué lugar nos estás sintonizando, desde qué lugar nos sigues. Gloria al Señor. Escríbenos para poder orar por ti también al final, si tienes un pedido de oración. Conéctate de inicio al final, no te pierdas esta bendición porque es palabra de Dios. ¿Cuáles son los beneficios que trae el mensaje, la obra de la cruz? ¿Ya? ¿Cuáles son los beneficios que trae la obra de la cruz? Número 1, tenemos el beneficio que Él nos liberó del viejo hombre. Romanos capítulo 6, versículo 6, dice, sabiendo esto, ¿ya? O sea que Dios está interesado en que lo sepas. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y esto es un misterio. Pero lo que pasa es que las personas que vienen al Evangelio en su mayoría no se apropian de ese beneficio y tenemos que tener fe en un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque no lo es revelado todavía. Algún día cuando estemos allá en el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero, serán reveladas todas las cosas ocultas. Pero su palabra dice que el viejo hombre, o sea, quiere decir que hace cerca de 2000 años atrás, donde tú y yo no nacíamos, donde nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y etcétera, etcétera, no nacíamos. Estamos hablando de cerca de 2000 años, cuando Cristo muere en la cruz. Y dice que cuando fue Jesús crucificado, tu viejo hombre, o sea, aún a mis hijos y aún a los hijos de mis hijos que no nacen, ese viejo hombre fue crucificado allá. ¿Están entendiendo? Y por lo tanto, si el hombre fue crucificado, quiere decir que ese viejo hombre no puede enseñorearse ahora cuando tú vienes al Evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios allí? No puede enseñorearse. No puede tomar señorío, no puede reinar la carne, el viejo hombre. Cuando está hablando viejo hombre es carne, nuevo hombre es hijo de Dios, nueva criatura. No puede reinar. Y por lo tanto, cada vez que tú sientas que eres tentado por la carne, porque son 3 los enemigos que tientan: Satanás, el mundo y tu carne. Ahí en tu carne está tu conciencia está ahí, tu inteligencia está ahí, en el alma, tus emociones, sentimientos están en el alma, que habita dentro de tu carne. Entonces Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Así que si está crucificado, cuando tú hables la palabra, confieses la palabra, tengas fe en esa palabra, entonces el Espíritu toma control, ya no la carne. El Espíritu toma el control, porque cada confesión, cada de orar con la palabra, decir la palabra, hablar la palabra, desata un poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto no es un cuento de hadas, esto no es una historia de Condorito o una historia la que tú te imaginas. Esto es palabra poderosa de Dios que nos ayuda a saber que la carne está crucificada con Cristo Jesús. Y cuando quiera levantarse, cuando quiera salirse de esa cruz, es porque no le estás dando palabra de Dios, es porque no ayunas. Y repito una y otra vez, cristiano que no ayuna, entonces es un cristiano que no tiene control del hombre exterior. El hombre de que es carne siempre lo va a controlar con sus palabras. Por más que me diga, pastor, yo oro, yo leo la Biblia, yo canto alabanzas, pero no ayunas, no tienes el fruto que se llama la templanza, que para que salga, que se llama el dominio
el dominio propio. Ese dominio propio tú no lo tienes. Nadie se puede dominar, ni su lengua refrena, a no ser que ayunes. Va muriendo la carne, va crucificándose la carne cada vez con sus pasiones, con sus concupiscencias. Entonces, cuando tú naciste y yo nací, fuimos concebidos en pecado. Nacimos hermosos, hermosas, bonitos, bellos, pero en pecado original. Pero cuando vinimos a Cristo arrepentidos de nuestras maldades, iniquidades y pecados, entonces ahí fuimos nacidos en el Espíritu. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, no solo si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos, refiriéndose al agua, no al bautismo en agua, sino refiriéndose al agua es la palabra, es el lavamiento lo que nos lava la palabra, y al Espíritu. Amén. Segundo, Cristo nos liberó del ego. ¿Ya? El ego, o la altivez que cada uno de nosotros tenemos, unos un poquito, otros más, otros exacerbadamente. El orgullo, la altivez, la soberbia, que son sinónimos, fue lo que condujo a Satanás a creerse vanidoso y a hacerse semejante al Altísimo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay personas que tienen el ego, donde dicen yo siento, yo quiero, yo pienso, yo, nada más. Cuidado con decir primero yo, segundo yo, tercero yo. Ese es un dicho de sabiduría diabólica. De sabiduría diabólica. Sabiduría de este mundo terrenal diabólica. No es primero yo, ni segundo yo, ni tercero yo. Primero es el Señor. Aquella persona que dice así no ama a Dios, porque primero es Él. Después Dios, ¿en qué lado de la cola estará? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón sobre todas las cosas. Hombres, familia, cosas materiales, tus propios sueños, etcétera, etcétera. Primero es Dios. Después te amas tú. Y cuando tú te amas, amas a los demás, porque si no te amas tú, eres un ególatra, egocéntrico. ¿Ven? Entonces, una manifestación de este egocentrismo equivale a pensar que Cristo tiene que girar alrededor tuyo. ¿Ya? Y es creer que nosotros somos el centro de la atención de todo el mundo. Cuando en realidad Cristo no existe y no ha existido para agradarte a ti, ni a mí. Amén. Nosotros hemos sido creados para agradarlo a Él, a través de la fe. ¿Cómo agradamos? Si tenemos fe en Jesús, si tenemos fe en el Padre, si tenemos fe en la palabra. Es la forma como agradamos al Señor, porque sin fe es imposible agradar. Pero ellos no existen para agradarnos a nosotros. Entonces no hagas que Jesús gire en torno a lo que tú quieres. O sea, mejor dicho, no congregas porque dices, no tengo tiempo, tengo las tareas de mis hijos. Entonces, al no congregar, por más que te llenes la boca diciendo, yo oro en mi casa, yo leo la Biblia, y aquellas personas que dicen eso son las que menos lo hacen, en estadística, no digo todos, pero en estadística la mayoría son mentirosos y mentirosas, porque no oran, no ayunan, no leen la palabra. Aquellos que me dicen así, por sus frutos, son los que no leen y no oran, pero lo dicen para aparentar una carnalidad, para aparentar, eso se llama religiosidad, la carne bien disfrazada, bien disfrazada religiosamente. Entonces, tú tienes que someterte a un pastor o a una pastora en tu congregación, en tu nación, en tu país. Tienes que congregar, porque para empezar, ¿a quién le vas a contar tus problemas? A Dios solito. Y tú, al no tener ningún maestresala, ningún filtro, ninguna autoridad, tú mismo te estás haciendo autoridad de ti mismo. Tú necesitas corrección, necesitas exhortación, necesitas reprensión, necesitamos incluso cuando somos tan tercos y testarudos, castigo, y es lo que nos viene, y es parte del amor de Dios. ¿Cuántos dicen yo acepto esa palabra? Hermano Oscar, Pastor Oscar, yo acepto esa palabra a mi corazón. Amén. Entonces, es importante que el ego sepamos que es el mayor obstáculo para cumplir la voluntad de Dios. Cuando uno no se niega a sí mismo,
Entonces su ego está prevaleciendo frente a la voluntad de Dios. Una vez que usted ha aplicado la cruz a su ego, o sea, una vez que tú ves la obra que Cristo hizo, su sacrificio, traspasado fue por nosotros, molida sus carnes por nuestros pecados, fue azotado por nuestras rebeliones, iniquidades, el castigo de por nosotros tener paz y salvación fue sobre él, y por sus llagas ya fuimos curados. Cuando tú crees lo que él hizo en la cruz, que es una cosa que vimos en el tema anterior, en la anterior transmisión vimos las dos grandes obras que Jesús hizo en la cruz. Ahora estamos viendo los beneficios de la cruz hacia nosotros. Así ve, ¿ya? Lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y ahora, por lo que Él hizo, no tú y yo, ¿qué beneficios trae esa obra en la cruz hacia nosotros? ¿Amén? Porque estamos viendo ahí de dolor, de castigo, de muerte, de resurrección, ¿no? Entonces, cuando tú aplicas esa verdad a tu ego, ¿ya? Entonces, ya Satanás no puede usar ese ego para que tú no hagas la voluntad de Dios. La cruz es el único lugar seguro. Cuando una persona está humilde y quebrantada constantemente ante Dios, Dios lo quiebra, le causa mucho quebranto, pero de humillación ante Dios. Dice, Señor, ya lo entendí, perdóname, fui tan déspota, fui tan duro, fui tan necio, tan irrespetuoso, tan falto de amor, fui contencioso, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Dios te quebranta y tú te dejas quebrantar, allí tu ego está de lado y viene la obra de la cruz. El polo contrario es que muchas personas viven una vida de negación a sí mismas, pero al mismo tiempo carecen de poder, porque la religión las ha llevado a buscar salvación por obras. ¿Ya? O sea, hay personas humildes, pero que no aplican lo que Jesús hizo a sus vidas, la obra de la cruz, y empiezan a hacer obras de caridad. Por ejemplo, vamos a tocar previamente el tema de Navidad. ¿Qué es lo que mundialmente por costumbre de Roma y otras naciones hacen en la Navidad? Regalos para los niños, chocolatadas para los niños que tienen hambre. ¿Es una mala acción? No. ¿Es una buena acción? Sí, pero ¿qué poder trae sobre aquellas personas? Simplemente llenar un estómago vacío y darle un poquito de alegría. Pero ese no es el significado de la Navidad. Bíblicamente no existe ni la palabra Navidad, pero tampoco es el significado del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús es otra cosa muy distinta a un chocolate, un panetón, a un regalo. Y eso tiene que ver con que Él nace en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida. En tu corazón como Señor, Rey, amo, Señor absoluto de tu vida. Y Él te ayuda por la palabra a que tú vayas, ese hombre que ya fue crucificado, siempre lo mantengas crucificado. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, número 2, el ego Cristo nos liberó del ego. Cristo nos liberó del ego. ¿Ya? En la cruz se desata un poder y una gracia. Hay cosas que nosotros no podemos hacerlas. Humanamente es imposible. Necesitamos la gracia de Dios para hacerlo. Por ejemplo, hay cosas que las personas son tan resentidas, tan resentidas. Ellos dicen perdono, pero no olvido. Y eso no es perdón, eso no es perdón. Es el remordimiento. El perdón quita culpa, quita recuerdos. Yo me acuerdo, pero no siento nada malo y actúo diferente con amor a la persona que me ofendió, a la persona que me hizo daño. Entonces, sabiendo que Dios es el que se encarga de hacer justicia sobre toda mala obra, sobre todo pecado, Dios es el que se pone su mano, sí o sí. Entonces, pero es importante que nosotros sepamos, es importante que nosotros sepamos que necesitamos la gracia que se desata en la cruz. Y hay personas que para perdonar
cosas tan duras como que le mataron un hijo, al asesino, a la asesina, perdonar al violador de tus hijos o al violador sobre tu vida que abusó sexualmente, puede ser un familiar incluso, eh, perdonar el adulterio, perdonar, no sé, cosas graves, muy duras. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia, pero sí o sí tenemos que perdonar 70 veces 7. Si tu ofensor te pide perdón, si no te pides otra cosa distinta, tú lo perdonas delante de Dios y ya la mano de Dios le cae a él duro. Pero si él te pide perdón y dice, perdóname hermano, perdóname hermana, reconozco que estoy fallado, entonces tú estás llamado obligatoriamente a perdonarlo. Y necesitamos la gracia para hacer cosas como lo que estoy diciendo. También necesitamos la gracia para hacer cosas que humanamente nos es imposible. Y Dios nos manda a hacer cosas raras, locas, sin razón. Nos manda el Señor por su Espíritu Santo. Nos dice porque sus pensamientos no son como los de nosotros. Los pensamientos de Dios son más altos, altísimos, sublimes. Los caminos de Dios son eternos. Nosotros vamos a morir en cualquier momento o vamos a ser raptados. Entonces lo que te quiero decir es que necesitas el poder y la gracia de la cruz, de esa obra que Jesús. Se desata un poder y una gracia. ¿Cuántos reciben esta palabra en el nombre de Jesús? Amén. Entonces, tercero, la cruz nos liberó de la carne. La cruz nos liberó de la carne. ¿Ya? Vamos a repasar. Primero, la cruz nos liberó del viejo hombre. Fue crucificado juntamente con él. Tercero, la cruz nos libera del ego. Necesitamos obrar, que confesar la palabra y ese poder de la cruz nos humilla, nos quebranta para que nuestro ego no actúe, para que impida hacer la voluntad de Dios. Tercero, la cruz nos libera de la carne. Es muy parecido a lo primero, el viejo hombre. Lucas 9:23. Y esto también se relaciona con lo segundo. Todo está relacionado. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, atrás de Cristo, seguir a Cristo. Si tú quieres seguir a Cristo, niéguese a sí mismo. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que cada uno de nosotros hemos nacido en pecado, en el pecado de Adán. Tenemos naturaleza pecaminosa y tenemos que aprender la verdad, creer en la verdad, confesar esa verdad y enseñar esa verdad. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es que yo me tengo que negar a mí mismo. Tome su cruz cada día, todo lo que es la obra de la carne. ¿Qué es cruz? Todo lo que tiene. En la cruz hay muerte. La cruz es sacrificio. La cruz es dolor. Entonces hay cosas de la carne que nos llevan al placer. Hay cosas de la carne que nos llevan a satisfacer deseos impuros, porque hay buenos y malos deseos. Hay cosas de la carne que llevan a satisfacer los ojos. Los ojos, por ahí recibimos cosas buenas, vemos cosas buenas, nos impactan, pero también vemos inmundicia, vemos cosas perversas que nos contaminan. Igual, nuestros oídos, también escuchamos cosas buenas, como la palabra de Dios, que nos activa la fe, que nos hace la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero también oír cosas que nos contaminan, espíritus engañadores, chismes, alguien habla mal de una persona, nosotros somos cómplices de eso, seguimos haciendo mal del hermano o la hermana en lugar de levantarlo, en lugar de restaurarlo, así sea un pastor, una pastora, un obrero, un líder, etcétera, etcétera. ¿Estamos entendiendo? Entonces todo eso se llama carne. Y dice la Biblia, tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar la cruz y seguir. O sea, tú tienes que ir a la iglesia, tienes que ir con tus pastores, tienes que ir con tus hermanos a donde el Dios los envíe, al cerro, a la montaña, al mar, a la playa, a la costa, a la selva, a la ciudad, al auditorio, donde Dios los envíe, a las cárceles, a los hospitales, a las calles, sobre todo, que ahí está toda la mies, grande y es mucho. A su nombre, gloria. ¿Qué es negarme a sí mismo? Ayunar. Es una gran forma, es un arma espiritual, es un mandamiento espiritual y es una puerta que se desata milagros. Nos ponemos tan sensibles en el ayuno. Y yo no entiendo cómo personas llevan meses oyendo este mensaje, oyendo y por aquí les entra y por aquí les sale, porque su carne está enseñoreada.
Y Dios estableció ese mandamiento porque sabe Dios que cuando le paramos la vida a la carne, entonces es para darle más tiempo al Espíritu, más de lo debido. En palabra, en oración, en adoración. Entonces, tercero, la cruz nos liberó ¿de qué? De la carne. Número 1, la cruz nos liberó del viejo hombre. Número 2, la cruz nos liberó del ego. Número 3, la cruz nos liberó de la carne. Las tres cosas se interrelacionan. Número 4, la cruz nos liberó del poder y la autoridad de Satanás. Mire, si ya está de la carne, el ego, está ahí. Mira todo lo que ha hecho Jesús. Ahora vamos al poder de Satanás. Porque son tres enemigos tuyos y míos. Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe del imperio de la muerte, que tiene su tiempo ya se le está acabando. Segundo, tu carne. Y tercero, el mundo. Son los tres enemigos tuyos en tu fe, en tu cristianismo. Los tres son enemigos. Y tienes que saber discernir cuál es cuál se levanta. ¿El diablo tiene la culpa? No, el diablo no tiene la culpa, no te ha tentado ni nada, ni el mundo. Eres tú mismo que quieres hacer, que no quieres ayunar, que no quieres congregar, que no quieres servir a Dios, que no quieres poner los dones al servicio. Es mi carne, Señor, necesito crucificar mi carne, ayúdame, necesito tu gracia. Todo está en la cruz. Entonces, Colosenses 2:15 dice, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Otra vez, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto fue la pelea, no del siglo, la pelea de la historia de este mundo llamado tierra, donde Jesús venció, estando en un cuerpo de hombre, matándolo, pero despojándose de su deidad, pero al hacer hecho y no haber pecado, nunca, y no haber sido tentado en todas las tentaciones de aquel momento, en todas, o sea, no faltó una tentación que Cristo no haya padecido, en todo fue tentado. Todo lo que te imaginas, en todo fue tentado Jesús. Y en todo venció. No pecó, ni nació en pecado y no pecó. Ayunó, oró, se sometió, sirvió a su papá, a su mamá. Y cuando estuvo preparado y lleno del Espíritu Santo, hizo su ministerio aquí en la tierra cuando tenía 30 años. Y luego de eso, él al padecer, cargar todo, soportar todo y morir, entonces su espíritu de él, sin estar en la deidad de Dios, logra quitar lo que tenían los principados. ¿Qué tenían? El poder de la muerte sobre nosotros. Entonces la muerte, y está a qué se refiere a una muerte espiritual, no una muerte del cuerpo. Los despojó a esos príncipes. Cuando hablamos de principado, que más adelante vamos a ver un poco de tipos de demonios, de rango, lo vamos a ver quizás en el mes de enero, que ya está cerca, vamos a ver en escatología. Dios me pone en enero a hablar mucho escatología y vamos a ver tipos de ángeles, demonología, etcétera, etcétera. Pero un príncipe es un ente espiritual satánico del imperio de Satanás que ataca a toda una nación entera. Y a esos príncipes de todas las naciones de este mundo tierra, Cristo los despojó, les quitó el poder. Por eso dice, le quitó la llave, la muerte, el poder de la muerte. Venció la muerte, Cristo venció la muerte, los despojó. Y dice, y a las potestades, que es otro rango, una potestad es diferente a un principado, a la potestad satánica los exhibió públicamente, dice, a todos, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso fue la pelea de toda la historia de este mundo. No de la humanidad, sino de este mundo. Y esa pelea fue vista espiritualmente en el trono del Padre, en la atmósfera, en la tierra, todo lo que era espiritual. ¿Cuántos alabamos al Señor por su triunfo de Jesús? Por su triunfo de Jesús. Aleluya. Entonces, en la cruz, Cristo le propinó al diablo y su imperio una derrota total, irrevocable, eterna y permanente. Si el diablo ha sido vencido por Cristo
Y Jesús nos ha liberado de eso. Ya no tiene potestad. ¿Sobre quién tiene Satanás todo control? Sobre el que no es cristiano. Sobre el que no ha nacido de nuevo. El que no se arrepintió. El que dice creo en Jesús, pero no sigue a nada en Jesús. Sigue en todo lo que es mundo. Sobre él tiene potestad. Total, absoluta. Y algunos hasta se posesiona su cuerpo. Y a otros los tiene totalmente con legiones, cientos y miles de demonios oprimidos. Así que, pero los cristianos hemos sido libres. Lo único que él puede y le es permitido según la Biblia es oprimirnos. ¿Qué es oprimir? Fastidiar, molestar, golpear, herir. Eso nos hace el diablo. Nos fastidia, nos molesta, nos confunde, nos golpea incluso y hasta nos puede herir. Pero no nos va ni a matar, ni a destruir, ni a vencer. Alabado sea el Señor, porque Cristo ya lo venció a él. Cuando tú crees esto, tú vives una vida de victoria. Tú puedes decir, yo estoy en victoria. Se me presentó un problema el día de hoy y que vengan diariamente problemas, pero para vencerlos. Problemas pequeños, como decimos acá en Perú, un cerrito de arena. De ahí, decimos un monte más grandecito y ahí decimos una montaña que es un cerro. El tipo de problema, el tipo de jerarquía, el tipo de principado, vas a tener victoria sobre él. ¿Cuántos creen esto? Y pueden decir, yo voy a tener victoria, alabado sea el Señor, y pueden escribir, yo voy a tener esa victoria. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Número 4 estamos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ahora, al Cristo habernos liberado del poder y la autoridad de Satanás, esto es lo que hace el evangelio vivo y eficaz. Porque no puede un drogadicto que viene a la iglesia ser libre solo por la palabra. Tiene que haber el poder sobrenatural de Dios. Un transexual, un gay, un brujo, un alcohólico, un adúltero, un ladrón, un homicida. Las personas que puedan estar en una condición terrible necesitan el poder de Dios para ser libres. Y eso es lo que ofrece la cruz. Entonces, cuando tú estás ungido por Dios con el Espíritu Santo, estás lleno. Ya vamos a hablar la otra semana, antes de que acabe este año, va a ser en honor al Espíritu de Dios, palabra de Espíritu Santo. Hemos hablado mucho de fe y ahora seguimos desatando palabra, pero va a ser en honor al Espíritu, que el Espíritu se glorifique, y ahí vamos a saber muchos misterios que muchos cristianos no conocen acerca del Espíritu Santo. Y somos llenos constantemente, llenos, bautizados constantemente en el Espíritu. Entonces vamos a ser victoriosos, vamos a ser vencedores. Entonces, nosotros cuando tomamos el camino de la cruz, muchos beneficios adicionales también vienen a nosotros, ¿no? Liberación, sanidad, libertad de ataduras, y también incluso la pobreza es una atadura. Ustedes han visto a personas, y yo he pasado también por cierta etapa de esto, en donde están atados y donde dicen todo no me sale bien, todo emprende una cosa y sale mal siempre, fui engañado siempre. Entonces ya nos damos cuenta que ahí hay una iniquidad, y esa iniquidad se va a ir cuando empecemos a ayunar, porque no solamente es orar, y no solamente es confesar palabra. Cuando empecemos a ayunar, orar constantemente, vamos a ver que esa iniquidad se va. Esa iniquidad se va y vienen las puertas que Dios abre, que Él abre puertas. Él es un verdadero gobernante y una autoridad suprema del universo. Viene, abre puertas, y tenemos que tener la paciencia para poder empezar a ver la gloria de Dios, la manifestación de Dios. Tenemos que tener paciencia en nuestras semillas que hacemos en el reino, paciencia para poder emprender un negocio nuevo, para poder hacer bien nuestro trabajo. También vamos a hablar de mayordomía.
mayordomía. Yo los invito todos los jueves que se conecten al Zoom privado de este ministerio, donde ahí hacemos consolidación de fe. Consolidación de fe. Y ahí, por el Zoom, ahí vas a ver estos temas de doctrina. Y en la mayordomía tiene que ver mucho esto, con el saber administrar todos los recursos que Dios nos da, los dones y talentos. Todos los sabemos administrar y eso se llama prosperar. Empezamos la prosperidad. No es que hoy estoy pobre y mañana soy millonario y soy rico. Eso no es prosperidad. No es prosperidad así. No funcionan los principios así. Dios puede hacer milagros, claro que sí, pero no funciona así. No es que así es el parámetro y así se sigue, no. Hay una mayordomía, hay una fe y hay una siembra que se hace. Se siembra tiempo, se siembra organización, planificación, se siembra dinero, se siembra primicia, se siembra diezmo, se siembra ofrenda. Todo eso nos va a llevar a recompensas espirituales y también materiales en este mundo antes de ser raptado, antes de irnos con el Señor. Alabado sea el Señor, alabado sea Cristo. Entonces, ¿qué mensaje debemos de predicar? Termino la enseñanza. 1 Corintios 1:23. Vamos a leer. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Aleluya. Dice: pero nosotros que predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Te das cuenta cuál es el mensaje? ¿Cómo debemos presentar a Jesús? Crucificado, resucitado. Nosotros lo presentamos crucificado, resucitado. Se va a manifestar el poder porque la Biblia misma lo dice. Para los judíos es un tropezadero. Porque como ellos no creen en Jesús, ellos no lo aceptan como el Mesías, el Mesías, Yeshua Mashiach, el Mesías enviado de Dios. No es para ellos, Yeshua Mashiach no es para ellos. Es un tropezadero Jesús. Para los gentiles, que son todos los fuera de judíos, peruanos, colombianos, bolivianos, todo el que no es genética judía, es locura. Se está refiriendo a los que no creen. Es una locura. Están hablando torpezas, o sea, pónganse a trabajar, vagos, ociosos y todo. Es una locura porque su mente está entenebrecida por Satanás. El Dios con D minúscula, Corintios dice, el Dios de este siglo le cegó la mente, está cegado para que no vean el resplandor del evangelio glorioso de Dios, que es imagen en Cristo. Están entenebrecidos. Pero mira lo que dice acá. Pero para los llamados, o sea, esto ya es para creyentes, para arrepentidos de sus pecados y cristianos, de cualquier lugar de la tierra, pobres, ricos, de cualquier nación, cualquier lengua y raza. Para nosotros, dice, Cristo, poder de Dios. ¿Qué significa Jesús para mí? Poder. No es un Cristo histórico. No es que aleluya. Si quieres, Señor, si tú quieres, imagínate orar así. Si tú quieres, me das para comer, Señor, pero si no quieres, no me des. Si tú quieres, me sanas, y si no quieres, no me sanes. Si tú quieres, si quieres, Señor, me das con ajustas una casa, pues ahí no importa, una chocita, y si no, no importa, Señor, no importa. O sea, imagínate una oración así, está llena de incredulidad a la palabra, está llena de herejía incluso. Sabemos que Dios es soberano, y Él hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Si Él quiere, sana. Si no quiere, recoge a la persona y se la lleva y dice, no, si a este lo sano, se va al mundo. Prefiero que se muera, fallezca para salvar su alma. Es así de Dios soberano. Un milagro. Pero ¿por qué le hacen ese milagro a ese que no es cristiano? Porque gracias a ese milagro, esa gente, Dios conoce el corazón, tú no lo conoces, ni yo lo conozco, y por la palabra no van a cambiar. Se les predica y son necios entenebrecidos. Pero al ver que un cáncer se les sanó, al ver que un SIDA se les sanó,
cree y dice, tú eres vivo, yo era ateo, perdóname, Señor, estás vivo. Milagrosamente por la oración que hicieron ellos, yo me curé y al haber ese milagro hay una conversión al evangelio. Y también casos que toda la familia completa se convierten al evangelio por ver ese milagro. ¿Cuántos dicen amén cuando están recibiendo la palabra del Señor? Aleluya. Cristo, digan todos, es poder de Dios. Lo dice acá, 1 Corintios 1:23. Mas para los llamados, Cristo, poder de Dios. Y lo segundo, Cristo, sabiduría de Dios. O sea, el Espíritu Santo nos está diciendo, no es voluntad de Dios que seas ignorante de la Biblia. Adoctrínate, adoctrínate. Yo no entiendo la gente cómo no va a la consolidación. Yo no entiendo la gente cómo pone 1000 pretextos. No va. Yo no entiendo la gente. Estoy hablando de los que están en sus iglesias cerca y cuando uno les imparte, no van. No estoy hablando de los de fuera del país que no pueden venir, etcétera, etcétera. Yo no entiendo cómo no se adoctrina. Y por eso yo siempre doy mi testimonio. Por saber poquito cometí un montón de barrabasadas y pecados. Barrabasadas es malas decisiones, pésimas y pecados. Por saber poquito la Biblia. No significa que tú sepas un poquito y lo practiques. No, vas a ser ignorante. Mi pueblo sufre por su ignorancia. Mi pueblo perece por su falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento de ¿qué? Humano, de contabilidad, de ingeniería, de política, de leyes humanas o de la palabra de Dios. Cuando eres ignorante de la palabra de Dios o la entiendes mal, estás en herejías, entonces no va a haber sabiduría. Y para que tú seas sabio, tienes que primero ser temeroso, porque el Salmos dice que el principio de la sabiduría, o sea, el inicio de lo que viene de Dios, es el temor a Jehová. Adoctrínate, ayuna, congrega, diezma, ofrenda, sirve al Señor, humíllate, quebranta, perdona a las personas, honra a los siervos que te ayudan en el evangelio, hónralos. Sé benigno, sé bondadoso con el necesitado de tu iglesia. Sal a las calles a predicar. Anda a los hospitales porque estuve enfermo y no me fuiste a ver. Anda a las cárceles, etcétera, etcétera. Hermanos, hagamos la voluntad de Dios. Tenemos el poder de la cruz. Tenemos el poder de la cruz. ¿Cuántos creemos en ese poder de la cruz? Que esta palabra no me entra por una orejita y me sale por la otra, sino se queda en mi corazón para siempre. Voy a darle gracias al Señor. Si tú no tienes a Jesús en tu vida, si tú estás apartado, apartada de Cristo en tu vida, yo te invito a que esta vez quizá sea la última que Dios te está dando. Quizás después de esta, si escuches a otros, ya no habrá oportunidad para tu salvación. Ya no habrá oportunidad para tu reconciliación. Y Dios te dirá, me diste la espalda, ahora mi palabra se tiene que cumplir porque yo soy un Dios justo. Y por ser un Dios justo, te mereces el infierno y la condenación eterna por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 19 y 20. Mas a todo el que no creyó, ya fue condenado. Pero si tú aceptas a Jesús, al cual yo te invito y te animo y te clamo y te ruego y te imploro que lo aceptes en tu corazón, Él te puede ser libre de la brujería, del alcohol, de las drogas, de las pastillas, de la enfermedad, de la pobreza. Se ha escuchado también que es una iniquidad. Él puede hacerte libre de todo. Todo principado y potestad, Él como gladiador del universo, como gladiador luchador por nosotros, los venció. Los exhibió públicamente. Triunfó sobre Satanás. Ya la muerte no tiene poder sobre mi vida ni sobre la tuya. Esto quiere decir yo ya no tengo muerte espiritual, no voy a ir al lago de azufre. Antes más bien voy a aprovechar el tiempo que me queda en servirle, no creerme un inútil sentado ahí en la silla todo el tiempo, sino servirle, ser útil para algo, en su obra, adorarlo, someterme, etcétera, etcétera. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Hoy me acerco a ti, Cristo,
sabiendo que estás vivo y resucitado. Perdona mis pecados, perdona mis maldades, mis iniquidades. Reconozco que soy un hombre y una mujer pecadora, que no te conozco. Reconozco que no te tengo en mi vida. He creído una religión, pero no te conozco como un Cristo vivo. Quiero conocerte, quiero amarte, y hoy te pido lo primero que hagas, que me perdones. Yo me arrepiento y me aparto de mis pecados. Me arrepiento y me aparto porque quiero alcanzar misericordia. Ven, Jesús, a mi corazón, dile. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Si hoy yo muero, o si hoy tú vienes por tu iglesia en el rapto, quiero irme contigo. Quiero ser salvo. Señor Jesús, tú eres la única puerta de salvación, el único camino de salvación y la verdad y la vida. Yo me reconcilio contigo, digan los que están apartados. Me reconcilio contigo para siempre, para no estar en enemistad contigo, Dios. Isaías 1:15 dice, si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, blancos como la nieve serán. Si vuestros pecados fueran rojos como púrpura, blancos como la lana, serán. Esto es un misterio. Esto es un misterio, es algo sobrenatural. ¿Cómo lo inmundo, cómo lo rojo se vuelve blanco? Solo su poder y su gracia. Es sobrenatural, es un misterio. Pero así dice Dios en su palabra y tenemos que creer a esa palabra. Entra a mi corazón. Y ahora vamos a orar por todas las personas que están enfermas, atadas a cualquier iniquidad. Padre, en el nombre de Jesús, pido en estos momentos que por la obra tuya, Jesús de Nazaret, vengas a sanar todo enfermo de cáncer, todo enfermo de úlcera, todo enfermo de gastritis, todo enfermo de fiebres, gripes, tos, resfríos, dolores de columna, fuera se van en el nombre de Yeshua. En el nombre de Jesús, fuera, sé sano. Sé libre ahora de toda atadura de alcoholismo. Sé libre de toda atadura de brujería. Sé libre de toda atadura de pornografía. Sé libre de toda iniquidad, toda atadura de adulterio, de fornicación, de masturbación. Sé libre de toda lascivia, todo espíritu del infierno. Sé libre ahora en el nombre de Jesús. Si estás creyendo, apodérate de esta palabra, apodérate. Sé libre, sé libre, sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre, no vuelvas a cometer más el adulterio, no vuelvas a cometer más el alcoholismo, no vuelvas a cometer más la lujuria, la pornografía, la hechicería, no vuelvas a maldecir tu vida y tu hogar. Sé libre de la idolatría, sé libre de la religiosidad. Ahora levanta tus manos y recibe en fe tu liberación. Yo oro y el Señor Jesús te libera. Juan 8:32. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Pero se ora pidiendo. Levanta tus manos, libérame, dile. Sáname, libérame. Está ocurriendo milagros. Está ocurriendo sanidades porque cuando se predica la palabra de la cruz, se desata el poder. Y también todos los que están en iniquidad de pobreza, lo que les ha salido mal todo el tiempo, malas decisiones, etcétera, etcétera, puertas equivocadas, cerradas, trampas del enemigo, hoy se quebranta, se cancela toda trampa, toda estafa, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Ahora, por tu misericordia, por lo que hiciste en la cruz del Calvario, libérame de la pobreza, libérame de la iniquidad de pobreza. A mí, a mi casa, dile, a mí, a mi esposo, a mi esposa, a mí, a mis hijos, libérame, Cristo Jesús, y suple todas mis necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mundo puede estarse cayendo, destruyéndose, vacando a presidentes, etcétera, etcétera, cambiando de autoridades, mejores o peores. Pero la palabra de Dios permanece para siempre y Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro sustento de todo. Cree y pide, clama, libérame de la pobreza, libérame de esta iniquidad, dile. Esta es una iniquidad que se ha visto en mis padres, en mis abuelos. Quizás dile, libérame de esta iniquidad de pobreza en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Yo quiero, Padre Santo, servirte. Libérame, Señor, de todo espíritu de glotonería. Hay gente que no necesita ser gorda o obesa o subido de peso. Cualquier gordo, obeso, subido de peso es un sinónimo para decir que es un glotón. Hay gente delgada, glotona de azúcar, glotona de harinas, glotona de grasa, y no van a dejar la comida y no se les da la gana de ayunar, no tienen gana de ayunar. Y si es un demonio ahí de glotonería en tu corazón, porque la Biblia dice, cuidado, mírese cada uno, cuidado, se cargue tu corazón de glotonería, cuidado, dile: Señor, algo está pasando en mí, libérame en estos momentos de toda glotonería. Yo tomo la decisión mañana mismo de ayunar. Mañana, no va a ser pasado, mañana hago un ayuno seco o un ayuno con agua desde la mañana hasta la noche. Así empezaré en el nombre de Yeshua, escuchando tu palabra, en mi trabajo orando, etcétera, etcétera, buscando tu palabra, buscando tu reino, que me revele la palabra, comiendo, dando testimonio de Cristo. Ayunaré mañana, dile, en el nombre de Yeshua. Libérame toda glotonería, en el nombre de Jesús de Nazaret. Precioso Dios, precioso Dios. Gracias, Señor. Finalmente oro por todos los que honran este ministerio, todos los que hacen llegar sus diezmos, sus ofrendas de honra, su primicia, su siembra, como lo quieras llamar o como lo sea. El Señor vuestro Dios haga multiplicar eso. El Señor vuestro Dios te honre más de lo que tú honras este ministerio de Cristo en la tierra para bendición de muchos. De esa forma nos ayudas también a que el Evangelio llegue a más personas, a más y más personas. El Evangelio es gratis, llevarlo cuesta el Evangelio. Padre, bendigo, Señor, a cada hijo, cada hija que nos ha bendecido, Señor, para estos eventos espirituales y todos los que vendrán, Señor. El propósito de todo esto, Señor, es salvar almas en tu nombre, discipularlas, predicar la palabra en tu nombre, orar por enfermos sean curados, hacer milagros y que conozcan tu poder sobrenatural. Honra, Señor, a cada siervo o sierva que voluntariamente y con alegría y no con tristeza, con gozo, digan: aquí está mi semilla, aquí está mi ofrenda, aquí está mi diezmo, acá está mi primicia, lo que sea, lo mejor del año. Quizás algunos quieren entregar una primicia, lo mejor del año que tú les has dado a Dios, y quieran hacerlo llegar a lo que Dios dice: honra a Jehová vuestro Dios con vuestros bienes y con las primicias. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias por todo. Hónranos. Abre las ventanas de los cielos, derrama bendición hasta que sobreabunde, reprenda al devorador por nosotros. Haznos una tierra deseable. Nuestra tierra no será estéril ni en el campo ni en la ciudad. Siempre será fructífera, dile. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Si Cristo no ha venido, estaremos, gloria al Señor, hoy día en la noche estaremos en Zoom. Voy a compartirles el enlace Zoom a las 7 de la noche, hora de Perú. Métase porque vamos a empezar la serie del Espíritu Santo. Métase, esto está muy bueno. Vamos a hablar doctrina de Cristo y empecemos a ver la manifestación de Dios en todo. Gracias por compartir, gracias por seguirnos, gracias por apoyarnos, estar siempre con nosotros juntos como una familia de Cristo en la tierra. Paz y gracia a ustedes. Shalom.